todas y todos. Soy Norberto Lloves, secretario científico de la escuela, y tenemos el gusto de hoy empezar con la primera actividad del Congreso Anual de la Escuela. Te paso la palabra a la presidenta del Congreso y coordinadora, María, te paso la palabra. Muchas gracias, Norberto, muchas gracias al ciclo científico, al consejo directivo. Damos inicio a un momento muy grato, que es la mesa precongreso. Vamos a tener 2 mesas precongreso antes del congreso que comienza el 22, 23 y 24 de septiembre, un congreso que nos va a convocar justamente al diálogo. Se llama Psicoanálisis en Diálogo y la idea es hablar desde distintas disciplinas y saberes. Hoy en la propuesta que hemos planteado para estas 2 mesas, la de hoy y la del 21 de septiembre, es el diálogo dentro del psicoanálisis, que nos pongamos a charlar, a discutir, a encontrarnos, a ver puentes entre distintas teorías. Para eso convocamos hoy en el diálogo dentro del psicoanálisis a 2 corrientes muy fuertes dentro del psicoanálisis, que es la kleiniana y la winnicottiana. Hemos invitado a 2 excelentes profesionales y que saben mucho sobre este tema y que nos van a hoy enriquecer en nuestro conocimiento. Ellos son Elena Mancini, psicóloga, psicoanalista, profesora titular de los posgrados de la Escuela de Psicoterapia, coordinadora del equipo de niños del Centro Raskowski de AEAPG. Y el magíster Pablo Slemenson, médico, psicoanalista, magíster en psicoanálisis en UNLAM, analista didáctico de ABDEVA y profesor de AEAPG y IUSAM. Así que los vamos a invitar a discutir. El grupo organizador del Congreso estuvo planteando algunas inquietudes a los autores de la discusión de hoy, como para que podamos pensar qué temas vamos a ir charlando dentro de las 2 teorías. Les acercamos los disparadores que les hicimos llegar a estos colegas para que puedan discutir. El primero era qué diferencia encuentran en las intervenciones desde cada posición teórica. El segundo, cómo se fundamentan teóricamente estas intervenciones, tanto kleiniana como winnicottiana. ¿Cómo piensa la pulsión de muerte cada posición teórica? ¿Cuál es la noción de fantasía tanto en Klein como en Winnicott? ¿Cuál es la noción de objeto en cada uno de estos autores? ¿Cuáles son las características del setting analítico en cada una de estas teorías? ¿Qué puentes creen que son posibles entre ambas posturas teóricas? Y que convoco al ruedo a Pablo Slemenson para que comience representando a la teoría kleiniana. Luego Elena Mancini lo va a hacer desde la teoría winnicottiana. Les pedimos que las preguntas que vayan surgiendo las acerquen a través del chat, y si en algún momento alguno de ustedes quiere intervenir con audio, lo informe en el chat, así le abrimos el micrófono y lo pueden hacer. Muy bienvenidos y comienza la mesa precongreso. Gracias. Bueno, empiezo yo. Buenos días. Quisiera primeramente agradecer a la Comisión de Congreso y especialmente a María Casariego la invitación a dialogar con Elena Mancini en este tema que reactiva antiguas controversias. En segunda instancia, quería agradecer el punteo de la comisión que la comisión organizadora envió como guía de posibles encuentros y desencuentros. Este punteo, que me pareció muy útil, lo voy a tratar, pero lo voy a invertir. Voy a empezar por el final. En tercer lugar, quisiera aclarar que una cuestión que considero central y que hace al último punto que nos planteó la comisión en lo que se refiere a los puentes entre las teorías de Klein y de Winnicott. En principio, no considero los desarrollos de Klein y de Winnicott como teorías separadas. Pero antes de entenderme en esto, vale una aclaración. Voy a referirme a los trabajos de Klein y su grupo, y no a las posiciones más o menos dogmáticas que puedan haber adoptado diversos autores dentro del kleinismo, ni tampoco a las formulaciones o prácticas que hubieran podido surgir
dentro del winnicottismo. Los discípulos suelen ser más papistas que el Papa. Una aclaración más, además de la cuestión de lo que siguen los sucesores, están los problemas de rasgos de carácter de los propios autores, que a mi entender vale la pena diferenciarlo de la teoría que han logrado desarrollar. Con frecuencia, incluso los propios autores, cuando desarrollan una teoría, son muchas veces más lúcidos que lo que les impide sus propios rasgos de carácter. Y en esto me estoy refiriendo indirectamente, específicamente a Melanie Klein, que se las traía como persona, digamos. De hecho, los que considero los mejores trabajos de metapsicología kleiniana, que aparecen publicados como desarrollos en psicoanálisis, se presentan, y de hecho lo son, como ampliaciones de la teoría freudiana de psicoanálisis. El psicoanálisis, como cualquier disciplina, no se centra en refutar las hipótesis anteriores, como plantea el falsacionismo de Popper, sino que va produciendo ampliaciones en función de nuevas perspectivas que amplían el conocimiento de la complejidad del objeto de estudio. En ese sentido, Melanie Klein y las integrantes del grupo, Joan Rivière, Susan Isaac, Paula Hyman, se reconocen a sí mismas profundamente freudianas. Enriquecen la teoría psicoanalítica con las investigaciones de los estados tempranos del desarrollo al iniciar el análisis de niños. Del mismo modo, las observaciones y desarrollos de Winnicott representan un aporte muy importante a la teoría psicoanalítica del desarrollo por parte de un analista que primero fue pediatra, lo cual enriquece con un nuevo punto de vista el complejo objeto de desarrollo que constituye nuestro tema de investigación. En consecuencia, no serían puentes, sino continuidades, piezas que faltan completar de las perspectivas que nuestros maestros en psicoanálisis trazaron en gruesas pinceladas. Volviendo a las preguntas, la característica del setting analítico kleiniano no varía respecto al formulado por Freud en cuanto a la frecuencia, abstinencia, etc. Lo que sí varía es la adaptación al análisis de niños, en el cual el contenido mental se expresa a través del juego. Esta formulación aparece ya en la personificación en el juego de los niños, que a su vez lleva a una reformulación de las representaciones, que en Freud aparecen más bien como planas, y a partir de los hallazgos, de estos hallazgos de personificación, pasan de ser imágenes bidimensionales a tener 3 dimensiones en el espacio, más una dimensión temporal, más una dimensión emocional. Se transforman en personajes en un teatro de la mente que tienen vida propia y juegan papeles en el mundo de la fantasía del paciente y de todos nosotros. Estos así llamados objetos internos se constituyen en la mente del niño usando la representación del objeto más la intensidad emocional del niño en el momento que las percibe, más la forma de expresión libidinal correspondiente al estadio de la zona erógena predominante en el momento de la fijación. Esto permite la realización en el teatro de la fantasía de múltiples emociones pulsionales y la exploración de sus consecuencias con el voltaje emocional y las características eróticas de los múltiples puntos de fijación. Hoy en día es muy fácil ver estas construcciones en los superhéroes y supervillanos con los cuales se identifican los niños y muchos adultos también en el inconsciente. La rectificación de esta imagen, atribuida a los padres reales y a los cuales el niño ve como superhéroes o supervillanos, dependerá de la rectificación producida en el vínculo, si y solo si la fijación haya podido ser interpretada y hecha consciente. A su vez, el mecanismo implica
o una no integración o una captura identificatoria por parte de estos personajes de diversas partes del yo, con la consecuente pérdida de funciones del yo. Este funcionamiento, más intenso antes de la integración del yo previo al sepultamiento del Edipo, unido a la represión de los aspectos intolerables para el superyo, dan origen al descubrimiento de la identificación proyectiva. Esta representa una pérdida para el yo, pues estos aspectos expulsados se pierden. Con esos aspectos expulsados se pierde una parte de las experiencias funcionales del yo. Esto es más que una proyección y fuerza en el objeto real del cual el objeto interno tomó la representación, un funcionamiento acorde con las pasiones atribuidas a él, a lo identificado proyectivamente. Esto es lo que generó los importantes desarrollos a posteriori de la noción de contratransferencia y contraidentificación proyectiva que Racker desarrolló también en Argentina. Todos estos funcionamientos están descritos para un nivel de pasionalidad o de energía libre correspondiente al yo de placer purificado de Freud. En consecuencia, los objetos de este mundo interno se clasificarán especularmente en persecutorios e idealizados, correspondientes a lo que Melanie Klein llamó posición esquizoparanoide. En la medida en que se pueda reducir este voltaje emocional, se irán transformando en objetos buenos y malos, posición depresiva, hasta que su investidura los transforme en objetos reales. Su desinvestidura los transforme en objetos reales. Esta posibilidad se realizará en la medida en que el mundo hiperreal en el que se vive se vaya transformando en un simplemente real al obtener satisfacciones posibles en dicho mundo real. El desarrollo de la fantasía fue visto por la escuela kleiniana no ya como una actividad masturbatoria, sino como un campo en el teatro de la mente de la experimentación de satisfacciones pulsionales y de sus consecuencias directas e indirectas esperables, incluidos los posibles daños y modos de reparación de los efectos no deseados. Ello lleva a entender la culpa persecutoria como motor de splitting y de la identificación proyectiva, y a la culpa depresiva o responsabilidad como motores de la reparación de los objetos internos y su correlato, los objetos externos dañados por los impulsos primitivos. Uno de los modos de reducir la energía libre implícita en el voltaje emocional es la posibilidad de amar o odiar a un objeto definido, nominado, atribuirle a él todas las frustraciones. Este es un método muy usado en la técnica kleiniana que al verbalizar todas las situaciones sobreinviste las palabras. Es una forma de modulación de la ansiedad. Esta concepción del mundo interno tiene consecuencias en el setting. Dado que el mecanismo de identificación proyectiva es inconsciente y que la respuesta de los padres está producida por dicha identificación, que a su vez impacta en el inconsciente de ellos, esta línea terapéutica tiende a no intentar rectificaciones conscientes conductuales en los padres, sino a centrarse en la modificación del mundo interno del niño o del adulto paciente por el trabajo del analista. El analista está entrenado en no responder con actuación a la identificación proyectiva, sino con interpretación, haciendo consciente el origen de la frustración de toda esta fantasía terrorífica. Sería pretender demasiado de padres no suficientemente analizados que respondan como analistas a los efectos de la identificación proyectiva infantil, que es en sí misma un modo de comunicación para la escuela kleiniana. En consecuencia, no hay en esta concepción teórica mucha confianza en el trabajo de entrevistas con padres, que es una tarea en el nivel consciente. Más bien se recomienda el análisis de los padres. Sin embargo, hay un mundo interno que no transita por este registro pasional y que es el que pudo ver Winnicott a mi entender.
es producto de la expansión del yo real primitivo descrito como espacio transicional. Y ahí las intervenciones no funcionan nominando, sino despejando obstáculos. Pero le dejo esto es tema de Elena respecto a Winnicott. Volviendo a Klein, y respecto al tema de la pulsión de muerte, inicialmente, en tanto discípula de Abraham, consideraba en la evolución libidiana una etapa oral de succión como preambivalente. En cambio, ubica en la etapa oral canibalística, con los dolores de la emergencia de los dientes, el comienzo de la ambivalencia. Si esto es así, no habría primariamente una pulsión de muerte, sino que sería secundaria al dolor y la frustración de la dentición. Sin embargo, el planteo de Freud de la oposición instinto de vida e instinto de muerte es bastante explicable cuando todo el movimiento psicoanalítico estuvo inmerso en Europa en ambas guerras mundiales y su interreño especialmente cruel. La emergencia de tal capacidad destructiva del ser humano en unas guerras tan cruentas fuerza una explicación rápida atribuida al instinto de muerte, especialmente cuando quedaban ocultas las causas de frustración generalizada en Europa. Melanie Klein y sus colegas estaban trabajando en Londres bajo bombardeos y las fantasías de Richard justamente muestran parte de la realidad material existente de aquel momento. Pero como los analistas kleinianos no podían modificar la realidad material, intentaban interpretarla en el terreno de la fantasía. Esta es mi opinión. Estos y otros hechos inaceptables para la mente consciente humana y culta hacen emerger una explicación que recuerda la disociación entre el bien y el mal en el instinto de vida e instinto de muerte, para no tener que hacernos cargos de las consecuencias indirectas de nuestros actos, posición depresiva. Es una forma de disociación en entes abstractos omnipotentes propio de la posición esquizoparanoide. Entonces aparece el instinto de muerte y la difusión instintiva fundamentando algunos conceptos para los que no encuentra solución Melanie Klein y la escuela kleiniana, como la envidia primaria, la tendencia al acting out, la reacción terapéutica negativa. El problema es que taponar con un término cuasi metafísico como es la noción de instinto de muerte, como la pulsión de muerte como la esencia del mal, puede dejar conformes a los teóricos, pero a los pacientes y analistas los deja sin poder seguir pensando alternativas a la vivencia de culpa que roza la melancolía. En mi entender, esto es parte de las consecuencias de la aplicación ciega de la noción de envidia primaria y de pulsión de muerte. Me inclino más yo personalmente a pensar como Winnicott en la agresión como reactiva, que fue la primera posición de Melanie Klein y que después se vio modificada con la modificación que introdujo Freud también en el mundo psicoanalítico. El punto que me quedó aclarar es el de las intervenciones. La concepción kleiniana sigue a Freud en la idea de resolver los puntos de fijación cuando ellos se reactualizan en la transferencia. En tratamientos de alta frecuencia, no tarda en aparecer la concentración en el analista de la neurosis de transferencia y habitualmente aparece como transferencia negativa, sobre todo después de las interrupciones. Por ello, la escuela kleiniana tiende a interpretarla tempranamente, intentando de esa manera disolverla. En los tratamientos de baja frecuencia, las transferencias se mantienen en los objetos externos y no se forma neurosis de transferencia. Esta es mi opinión personal. Pero el setting planteado por la escuela kleiniana es de alta frecuencia. Las interpretaciones tienden a verbalizar tempranamente en un intento de modular la ansiedad, energía libre, para permitir un nivel en el que se pueda trabajar en la rectificación de las disociaciones, que supuestamente son las que generan ese mundo hiperreal donde no encuentran satisfacción para sus pulsiones.
El problema es que la misma nominación coagula el sentido. La otra opción es dejar desarrollar desarrollar el juego hasta que se torne repetitivo y recién intervenir mostrando el obstáculo, si es que lo vemos. El equilibrio entre estos dos extremos dependerá de la ansiedad del analista y del paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas preguntas ya se me ocurren, así que luego iremos al debate. Elena Mancini va a representar la posición winnicottiana con muchísima sapiencia, así que la escuchamos. Estás muteada. ¿Ahora? Sí. Fantástico. Bueno, en realidad los estaba saludando. Buenos días a todos, a todas, y estaba agradeciendo a María y a todo el equipo de organización del Congreso de este año la invitación para sentarme aquí a dialogar con ustedes. Yo les cuento que a mí me da mucha alegría estar acá con Pablo Slemenson, porque con él compartimos muchas horas de trabajo, y aparte fue una de las personas a las que recurrí en más de una oportunidad pidiéndole socorro con algunas teorizaciones de Meltzer. Así que Pablo es un compañero siempre dispuesto a dar una mano, y es un placer estar con él acá. Yo hace mucho tiempo que formo parte del área Pensando desde Winnicott. En el área leemos sus textos, pensamos su teoría, pero bueno, también tratamos que esa lectura se amplíe a distintos espacios y autores. Y tratamos que de esto que habla Winnicott, que es de la creatividad, circule en nuestros encuentros. Winnicott ha sido una figura destacada entre los psicoanalistas post-freudianos. Él se dedicó al estudio de las relaciones humanas, especialmente la relación de la madre y su niño. Con su teorización abrió el campo de acción de psicoanálisis y trabajó con pacientes que eran clasificados como inanalizables, pacientes fronterizos, psicóticos. Tal vez nos sirva ubicarlo históricamente. Winnicott nació en 1896 en una ciudad lejana a Londres, pertenecía a una familia de mercaderes y vivían en una amplia y cómoda casona. Fue médico, un destacado pediatra, muy interesado en el aspecto emocional de sus pacientes, empeñado en descubrir por qué algunos sujetos no son neuróticos o por qué se producen fallas en la construcción del psiquismo. Su vinculación con la pediatría marcó su peculiar modelo de ser analista, vinculación que nunca dejó de lado. Respecto al lugar de entre la pediatría y el psicoanálisis, él expresó que pasaba de ser pionero en una materia, la pediatría, para ser discípulo de alguien que ya lo era en lo suyo. Estaba hablando de Melanie Klein. La influencia de esta psicoanalista es evidente en su obra, pero no obstante, Winnicott se permitió ser independiente y creativo. Algo de esto es lo que nos convoca en este encuentro, los diálogos posibles entre autores. Winnicott valoraba y reconocía el valor de las ideas de Klein, pero eligió estudiar cómo el mundo externo, familiar, facilitaba o dificultaba el desarrollo emocional de los niños. Dentro de la Sociedad Psicoanalítica Británica, no se alineó detrás de Melanie Klein ni de Anna Freud, y creó un grupo intermedio, el famoso Middle Group. Frente a las luchas entre los grupos kleinianos y anafreudianos, nuestro autor prefirió mantener su independencia mientras desarrollaba un concepto clave en su teorización,
el concepto de objeto transicional, como puente entre lo interno y lo externo. La creación de este concepto, desde mi punto de vista, lo llevó a un corte teórico con el corpus kleiniano. Una de esas diferenciaciones es la teoría de los objetos, dentro de su teoría del desarrollo emocional, que va desde la dependencia absoluta a la independencia. Él diferencia tres objetos: el objeto subjetivo, el objeto objetivamente percibido y el objeto transicional. El objeto subjetivo se construye en los primeros momentos, en el período de dependencia absoluta, período donde no hay diferenciación yo no yo. El estado mental particular de la madre en los primeros días, que se llama preocupación maternal primaria, permite la identificación con el bebé. Son una unidad. El bebé es parte de la madre y el pecho es parte del bebé. Esto marca una diferencia con el punto de partida de Klein. No hay en este momento sujeto y objeto. La madre y el bebé son una unidad, dos en uno. Solo son dos para quien mira de afuera. La paradoja sería esta, ¿no? Relación de objeto cuando no hay objeto aún parece psiquismo. Quisiera aclarar muy especialmente que en esta teoría cuando se habla de madre se está hablando y pensando en la función materna, en aquel que desempeñe la función. En este periodo entonces de dependencia doble o absoluta, es esperable que el bebé pueda tomar la iniciativa, aún sin saber que el aumento de tensión produce cambios en su motilidad y que su madre puede decodificar su llanto, por ejemplo, llanto de hambre o llanto de sueño. Y que se encuentre con una madre, es esperable que se encuentre con una madre suficientemente buena que responda de manera casi perfecta a sus necesidades. Por la repetición de respuestas adecuadas, el bebé pasará a la idea de que es el creador de la experiencia. Es necesario que el bebé pueda experienciar la omnipotencia por un breve periodo. La ilusión de que es él quien crea el objeto que aparece para satisfacer sus necesidades. Tanto el concepto de iniciativa como el de experiencia de omnipotencia son fundamentales para que el infans tenga la ilusión que ha creado el objeto. Ahora bien, tan importante como estas experiencias recién descritas es la experiencia de desilusión para el armado del mundo externo. De allí lo de la madre suficientemente buena, no totalmente buena. Es necesario que la madre falle. El proceso hacia la construcción del objeto objetivamente percibido es otro aporte original de Winnicott. Es en ese camino que se señala la importancia de la agresión. Agresión no como instinto de muerte ni como envidia, sino agresión como fundante de la realidad. La agresión no deviene de una pulsión específica, no es constitucional, sino que se construye en relación con lo otro, en los límites del cuerpo, en confrontación con el otro. Al encontrar oposición, el movimiento vital se transforma en agresión. La agresión como parte del impulso amoroso primitivo. Estamos en los primeros tiempos del desarrollo, cuando el bebé desea poseer el objeto y se manifiesta con avidez y voracidad. Ambas expresiones, la avidez y la voracidad, de una única emoción, el amor, que también implica destrucción. Esto es lo que Winnicott denomina amor primitivo.
Ahora bien, sería esperable que la madre pudiese tolerar esos primeros embates del bebé y lentamente ir marcando oposición. Es consecuencia de esta oposición materna que surge la primera diferenciación yo no yo. El bebé podrá percibir sus propios límites y comenzar a diferenciar los impulsos que vienen de su interior de los estímulos externos. Estamos en la fase de inquietud o posición depresiva, ante el logro del binomio madre-bebé. Podemos hablar ahora de relación de objeto. Sigamos con el desarrollo emocional del bebé. Abordaremos la teoría del objeto transicional. Esta teoría surge de la observación de los bebés que al chuparse el pulgar tocaban una sabanita o producían sonidos o hacían alguna otra cosa específica. El objeto transicional tiene materialidad, no es alucinado, es un objeto especial, singular, que elige el bebé. La calidad del objeto transicional puede ser muy variada, desde una pelusa hasta un osito de peluche, pasando por una frazada. La importancia del objeto transicional es que es un objeto manipulable. Es la primera posesión no yo. Con el paso del tiempo, el objeto transicional queda en un limbo. No se lo olvida, no es reprimido, ni se duela, ni pierde su significado. Simplemente cae, pero inaugura un espacio muy valioso que ocupará el jugar, lo creativo y la cultura. Es entonces que cada objeto de la teoría inaugura un espacio diferente. El objeto subjetivo inaugura el espacio del mundo interno. El objeto percibido objetivamente inaugura el espacio de la realidad compartida. El objeto transicional inaugura el espacio de la creatividad, el jugar y la cultura. Sin creatividad no hay vida psíquica, solo sobrevivencia. El origen de la creatividad es la transmisión del elemento femenino puro por parte de la madre al bebé. La paradoja es que el objeto subjetivo es objeto todavía no expulsado de la subjetividad como no yo. Esto es lo que él llama identificación primaria. Es la primera experiencia, la experiencia de ser. El ser se transmite a través del elemento femenino puro de hombres y mujeres. Dice Winnicott, después de ser, hacer y que se le haga a uno, pero primero ser. El elemento masculino puro es la pulsión sexual derivada directamente de la motilidad. Bueno, ahora hablaremos de la famosa pulsión de muerte. Winnicott no considera lo inorgánico como el punto desde donde se parte y hacia donde se tiende a retornar. Considera como punto de partida anterior al estado de dependencia absoluta la soledad. Y el estado previo a la soledad es denominado estado de falta de vivacidad. El nacimiento es en soledad. Dice entonces que si se piensa en la secuencia de estados como estado de soledad, estado de dependencia doble o absoluta, agresividad destructiva, luego preocupación y culpa, considera que no es necesario pensar en pulsión de muerte. Bueno, como señalé en el inicio, en sus ansias por entender distintos puntos de atender y entender distintos tipos de pacientes, Winnicott teorizó sobre el setting analítico. Explica que con los pacientes severamente perturbados se modifica la relación contexto, analista y paciente.
ya que el analista es una réplica del contexto, no está dentro de él. Y por lo tanto, no pueden establecerse conflictos triangulares. Ante cambios en el setting, es de esperar respuestas muy diferentes si se trata de pacientes en transferencia de primacía neurótica o psicótica. Es él quien desarrolla la idea de variedades clínicas de la transferencia. Lejos del modelo clásico de análisis de pacientes neuróticos, donde el presente representa el pasado, en los pacientes graves, el presente es el pasado. Winnicott aporta allí una idea original en el trabajo con este tipo de pacientes graves, que es la idea del proceso analítico en términos de redesarrollo. Se abre una nueva posibilidad para pacientes psicóticos. Sucede que según él, se puede rehacer lo mal hecho o no hecho. Para esto es necesario establecer las condiciones que permitan la regresión en transferencia y a partir de allí recubrir ese hueco de las primeras experiencias de ser. En el devenir de las sesiones se metaforiza la falla, pero también se metaforiza el holding materno. Paciente y analista crean entre dos una escena que nunca ocurrió. Winnicott señala que el analista debe proveer un setting adecuado, cuidando los detalles, y también subraya que en algunos casos es más importante el setting que la interpretación. El modelo del setting winnicottiano es el modelo de los cuidados maternos. Está fundamentado en el concepto de defensa primaria, entendiendo que no parte del bebé, sino de la madre como medio ambiente, quien es la que protege al bebé de la realidad intrusiva y por lo tanto traumática. El modelo del marco habla de plasticidad y firmeza, y tiene por función proveer al paciente de un ambiente confiable y predecible, cualidades que se supone que faltaron durante el periodo de la dependencia absoluta. Es por eso que nos encontramos con distintos formatos en el armado de los encuentros con sus pacientes. Si bien nosotros leemos tratamientos de Winnicott de 6 sesiones semanales, también leemos sobre aquel tipo de encuentro que él llama consulta terapéutica, que es una oportunidad que tiene un niño o un adulto de ser escuchado por un psicoanalista, tal vez por única vez. Winnicott propone aprovechar al máximo esta oportunidad que convierte en un fragmento de terapia. Siguiendo con su línea poco convencional, incluye también las sesiones a pedido, a diferencia de las sesiones regulares. También incluye las sesiones de duración indefinida, en especial para la psicosis, y la famosa regresión terapéutica, que plantea también que es posible de llevarse a cabo a veces en la casa de los pacientes si se cuenta con un ambiente apropiado de sostén. Winnicott reflexionó acerca de qué implica jugar en la vida humana, dándole importancia al gesto espontáneo creador. ¿Qué está en juego en el jugar? Fue una de sus preguntas fundamentales. Despliega el concepto de jugar como la posibilidad de transitar espacios fantasiados, donde se pueda recrear y crear situaciones nuevas. Para Winnicott, el juego se termina cuando es solo descarga pulsional. Las transformaciones del jugar se manifiestan en la adultez como experiencia cultural, ciencia y religión. También no quiero olvidarme de otra herramienta destacable en la clínica, que es el uso del juego de garabato, que surge como un recurso especial
en sesiones donde la inhibición para el jugar es importante. En mi experiencia suele servir para entablar vínculo especialmente con el grupo de latentes y preadolescentes, en esos momentos donde sienten que ya son grandes para jugar. En mi opinión, la vigencia de la teoría de Winnicott en la práctica analítica actual se manifiesta tanto en nuestros espacios de trabajos privados como institucionales, en momentos en donde el ser está cuestionado y en riesgo, donde la capacidad de ponerse en el lugar del otro está devaluada. Los pacientes que recibimos necesitan de analistas suficientemente plásticos para adaptarse a sus necesidades emocionales. Para cerrar, les leo una frase de Winnicott que dice: al principio siempre me adapto un poco a lo que el paciente espera de mí. Sería inhumano no hacerlo. Sin embargo, en ningún instante dejo de maniobrar en pos de la posición que me permita hacer un análisis con todas las de la ley. Bueno, hasta aquí llegamos con Winnicott. Gracias. Muchísimas gracias a ambos. Y bueno, ya hay algunas preguntas que se las voy a ir acercando y me parece que si están de acuerdo sería hacer un grupito de 3, 4 preguntas que ustedes las respondan y luego seguimos, así se arma un buen debate. Por supuesto hay felicitaciones diciendo que es muy interesante, que son muy claros, bueno, agradecimientos, pero vamos a las preguntas. Perla Frenkel pregunta que por favor, Pablo, aclares un poco el concepto de super-yo en Klein. Y en el caso de Elena te pide que hables de instinto, ¿por qué hablas de instinto y no de pulsión? Ali Levin plantea que a Pablo, si la posición esquizoparanoide es constitutiva, que aclares un poco esto, y sobre Winnicott dice que responde a una falla en la función del medio ambiente en el proceso de integración, si podrías decir algo sobre este punto. Y mientras se acercan más preguntas, otra cosa que a mí me gustaría preguntarles desde la clínica, que es algo que a mí personalmente me apasiona, es ¿qué posición tomaría un winnicottiano o qué posición tomaría un kleiniano, por ejemplo, frente a una situación bastante frecuente que sea el berrinche de un niño en la sala de espera que no quiere entrar a la consulta? ¿Cómo se manejaría un winnicottiano? ¿Cómo se manejaría un kleiniano? Si hay alguna diferencia. Inés Burgui plantea, bueno, por supuesto agradece, felicita las presentaciones, y dice si podrían comentar cómo piensan el Edipo estos autores, qué lugar para el complejo del padre que plantea Freud. Bueno, Lancelota plantea que son muy claros, muy buenas las presentaciones, excelentes, bueno, muchas felicitaciones. Pero si tienen ganas, vamos por estas preguntas que hasta ahora ya tienen bastante para empezar. ¿Cuál era la que dijo Alicia? Que no se me perdió. Dice Winnicott responde a una falla en la función del medio ambiente en el proceso de integración. Si podrías decir algo sobre este punto. ¿Alguna otra duda? No, creo que no. Bueno, no sé quién de los dos quiere comenzar. Desmuteate, Pablo. Pablo, estás muteado, ¿eh? Bueno. Sí, ok. ¿Qué empiezas vos, Elena? ¿O yo? Como vos quieras. Empezá, Pablo, empezá. Bueno, empecemos por la primera. El tema del super-yo en Klein. En realidad, hay una cosa que es bastante útil en mi experiencia para entender la teoría kleiniana y las correspondencias con la teoría freudiana. En la escuela
en la escuela kleiniana las denominaciones se hacen en el momento en que aparece el primer indicio de esa característica. En la teoría freudiana se denominan con un término aquello que ya está constituido. Esto va a dar origen a una cuestión que es que el superyo kleiniano en realidad surge junto con la misma noción de Edipo temprano. O sea, en el momento en que aparecen las primeras imagos de representaciones con elementos hiperintensos, o sea, elementos con las características de sobrecarga de la representación que tiene las imágenes persecutorias e idealizadas, esas imagos van produciendo las primeras inhibiciones. En un trabajo sobre el tercer tiempo cronológico del Edipo, yo había planteado justamente que cuando aparecen los primeros elementos de triangularidad, o sea, cuando aparece un tercer objeto, primero, aparte del yo y del no yo, es donde aparece el Edipo para la escuela kleiniana. En cambio, todos los elementos, todas las representaciones múltiples que hay de un mismo objeto que se unifican después a la altura de la unificación del yo al final de la etapa anal, eso da origen al sepultamiento del Edipo, a la resolución de los conflictos que generan la integración, y producen el sepultamiento del Edipo y da origen a lo que es el superyo freudiano y el Edipo en términos de Freud. Esto significa que yo voy a tener una formulación de superyo en términos de representaciones terroríficas o idealizadas, ya tempranamente desde el principio. Con esto estoy respondiendo tanto a la pregunta respecto al superyo en Klein, como a la noción del complejo de Edipo en Klein. El complejo de Edipo se va planteando ya desde el momento en que la madre, en el vínculo en el amamantamiento, es requerida por algún otro objeto de atención, como podría ser el padre, y va a ser apartada del vínculo madre-bebé. Quisiera aclarar que en realidad la teoría kleiniana tiene todo un periodo y después tiene el aporte de Meltzer, el aporte de Bion, que terminan completando bastante, junto con el aporte de Winnicott, en mi entender, la teoría kleiniana. Pero con esto estoy tratando de aclarar que el complejo de Edipo en Klein ya se produce en el momento que aparece otro factor, un tercero, que está obstruyendo la relación madre-bebé desde el comienzo. A ver. Si Alicia preguntaba si la posición esquizoparanoide es constitutiva en la teoría kleiniana. La posición esquizoparanoide es constitutiva en la medida en que aparecen objetos idealizados y persecutorios y a esos les ponemos un nombre y lo estructuramos. Eso implica no que está constituyendo la experiencia, sino que está estructurando el aparato. No es lo mismo la suma de las experiencias de experiencias de vida del bebé en la medida en que salen de posición esquizoparanoide
disminuye su virulencia y encuentran una posibilidad de ser integradas en objetos totales, eso es lo que va a ir constituyendo la experiencia del ser, y va a ir estructurando al sujeto. Respecto a lo que preguntabas, lo que preguntaba María Casariego, respecto a un niño que hace berrinche, al comienzo a la entrada y no quiere, en la sala de espera y no quiere entrar al consultorio. Lo que haría un analista kleiniano sería tomar los elementos por los cuales supone que el chiquito está viendo en el analista un objeto persecutorio. O sea, el analista, en su ausencia, antes, entre una sesión y otra, esto tomándolo, no tomando la primera sesión de tratamiento de un chico, sino tomando una sesión cualquiera. El analista, en el intervalo entre una sesión y otra, fue un analista que estuvo en la mente del chico, pero como un objeto que frustra. Al ser un objeto que frustra, es un objeto malo o persecutorio primero. Entonces, ese objeto lo va a atacar. Es la representación que hace el chiquito, depende del grado de integración o no que tenga. En ese sentido, la interpretación detallada de los avatares del vínculo entre el analista y el paciente va a ser lo que va a permitir resolver y rectificar estas imagos internas. Esto es la teoría en la posición kleiniana. En la posición de Meltzer, que es posterior, hay un proceso también de las mismas características, pero de ajuste del setting para modular la ansiedad. Hasta acá las preguntas que te dejo la palabra, Elena. Gracias, Pablo. Estaba pensando en el berrinche que recién comentaste. Yo me estaba imaginando un niño que llega como primera sesión al consultorio y me imaginaba primero diciéndole a la madre que entre junto a su hijo, ¿no? Que lo acompañe. Y después me imaginaba que Winnicott podría agarrar un juguete y hacerlo hablar, tipo títere, invitando a lo que entre, o diciendo me parece que estás asustado porque no me conoces, pero a partir del juego, a partir del jugar. Parece que en la clínica de Winnicott, si bien están todas las interpretaciones, están mucho tiempo de interpretación, es más importante el jugar, el que el niño pueda jugar, que la interpretación. Me parece que es eso lo que haríamos con un niño con un berrinche. Y después, cuando ya su berrinche haya pasado, por ahí se le podría decir, bueno, ahora tu mamá se va a ir afuera y te vuelve a buscar dentro de un rato. Por ahí empieza a hacer berrinche de nuevo y bueno, veríamos. Por ahí se tiene que quedar, muchas mamás se tienen que quedar varias sesiones hasta que se arma ese clima de confianza del que hablamos, donde el niño se puede sentir seguro. A mí me parece que cuando estábamos hablando de integración, justamente me parece que es todo un proceso que el bebé va haciendo, poder armarse,
por eso es que Winnicott dice, no hay un yo en un comienzo, sino que tiene que ir integrándose. Y la función de la madre, cuando él la llama como defensa primitiva, es poder ser filtro de los estímulos externos que se viven como intrusivos, a los cuales el niño reacciona de manera espontánea, pero no le permiten mantener esa continuidad de ser que nos habla Winnicott, que le permiten ir yendo hacia la integración. Es decir, la función de la madre sería que el ser del niño se vaya desplegando tranquilamente sin sufrir los bombardeos del medio ambiente. A ver, cosa imposible, como por eso siempre jugamos con esto de suficientemente buena, imposible que la madre haga todo el trabajo perfecto y bienvenido que no lo haga, porque de esa manera aparece la realidad externa. La madre, como decía Pablo, empieza a mirar para otro lado después de los muy primerísimos momentos y aparece el padre, aparecen otros que llaman la atención de la madre. Con respecto al padre, la función, creo que Inés había preguntado, la verdad que con respecto al padre, uno lee Winnicott y aparece como sostén, como holding de ese primer vínculo importante, de esa unidad de la que yo hablaba, madre-bebé, aparece con esa función de sostén de esa unidad. Bueno, no sé qué otra cosa era. Tenemos más preguntas, así que seguimos con las preguntas. Dale. María Eugenia Farrés agradece presentaciones, dice que son muy, muy didácticos los dos, y a Pablo le pregunta que desde la lectura kleiniana sobre la alta frecuencia de sesiones y la neurosis de transferencia, ¿cómo entiende los cambios que se dan en los tratamientos de baja frecuencia, donde según dice no habría neurosis de transferencia? Y hay una pregunta para Elena, pero no llegó al menos acá no está todavía. Esa es una pregunta para Pablo, anda anotándola. Mónica Fabelú agradece al Congreso, etcétera, y plantea que una frase de Winnicott respecto de que la disciplina tiene que estar viva, esta es una carta de Winnicott a Melanie Klein, muy fuerte, en donde le dice que la disciplina tiene que estar viva y que cada uno que llega quiere pensar las cosas a su manera. Esto nos obliga a pensar en la fidelidad del movimiento psicoanalítico que buscaba Freud y pluralismo teórico. ¿Qué piensan de esto? Graciela Kramer dice que muchas gracias por las presentaciones, muy claras, que le resultó muy interesante que cada uno contextualizó de alguna manera a Klein y a Winnicott en el desarrollo de sus teorías. Pablo planteando la cuestión de los rasgos de carácter y relatando el marco teórico, Pablo planteando la cuestión de los rasgos de carácter y relatando el marco histórico, social, y Elena también introduciéndolo en el contenido familiar e histórico. Si nos podrían explicar cómo consideran que afectó esto a ambas teorías. Acá la pregunta de María Eugenia Farrés para Elena. Elena, ¿podrías explicar un poco más qué entiende Winnicott por fallas en la constitución psíquica? ¿Cómo se relaciona con el desarrollo? Lili Diamen, ¿sigo o quieren parar acá? Paró, bueno, nos queda la pregunta de Lili Diamen. Sigamos entonces con esto que han planteado hasta ahora. Mario, respecto al tema de las fallas en la constitución psíquica, están relacionadas directamente con la posibilidad de la continuidad de ser, con la posibilidad del despliegue del gesto espontáneo.
y está relacionado directamente con un ambiente que es intrusivo y no respeta las necesidades del niño. Es lo que llevaría a desarrollar lo que hablamos de falso self y verdadero self, lo propio de cada uno y lo que necesita para poder manejarse con el medio ambiente. Un niño que, lejos de ser interpretado en su necesidad, es violentado con intrusiones, reacciona y arma las reacciones necesarias para adaptarse a ese ambiente. Desde allí se estaría armando algo que no tiene que ver con su ser original, sino con lo que necesita para poder vivir allí. Y empezaríamos a hablar de lo que sería un falso self. Después, ¿cuál era la otra? Te vuelvo a leer el tema en relación a que Winnicott plantea una cuestión desde el desarrollo de su teoría de rasgos de carácter, relatando el marco histórico y social, y que en el caso de Winnicott, familiar e histórico, ¿no? Sí, esa la hizo Gabriela, ¿no es cierto? Gabriela Kramer. Sí. Mira, yo particularmente creo que el ambiente que vivieron ambos en el medio de las guerras marca la teoría. A ver, la frase esa famosa de Winnicott cuando están discutiendo teoría y dice, quiero avisarles que están bombardeando en este momento, ¿no? Como un llamado a la realidad, que es el llamado que hace durante toda su teoría. No nos olvidemos del medio externo, no nos olvidemos de la historia de este niño. No es solo vida psíquica, sino que hay algo más, el encuentro con el otro. Desde ese lugar yo me permito pensar cómo influyó ese momento histórico en Winnicott. Hay otras, yo he leído varias cosas respecto a lo familiar de Winnicott, a su mamá, a las hermanas, a las tías, qué sé yo, pero la verdad les digo, me parece como un poquito irrespetuoso, no me querría meter con esa parte de Winnicott, es como su vida privada, no sé si en eso yo me metería. Creo que no, elegí no meterme. Me leo lo que él escribió y el momento histórico. Y sí lo que refleje es que, bueno, vivía en un lugar para que ustedes pudiesen tener una pintura de que era un niño que vivió en una casa cómoda, con una familia armada, de una clase media alta parecía, para tener una idea al respecto. Bueno, eso. No sé qué otra cosa. Creo que hasta ahí está. Pablo, ahora te toca a vos responder un poquito lo que había planteado María Eugenia Farrés en relación a la neurosis de transferencia en tratamientos prolongados o lo contrario, en tratamientos de baja frecuencia. Estás muteado. No, estás muteado, Pablo. Ahí está. Ahí está, ok. Bueno, la primera es la de una primera que surgió de Elena, que preguntó respecto a, que estaba referida a la función paterna, ¿sí? Que había quedado de la vuelta anterior. No sé si está tan claro en Melanie Klein, está muy claro en Meltzer, la función del padre como protector de la díada, madre-bebé, para filtrar los estímulos externos, y al mismo tiempo como la función pezón, que es la función paterna dentro de la madre, que arma el pecho e impide las fantasías de saqueo del bebé, en el sentido de no dejar que la madre sea totalmente capturada
en el vínculo madre-bebé, sino permitir la restauración y la reparación de la madre en un otro vínculo más lejano de la identificación proyectiva temprana. Esto respecto a lo que planteaba Elena Mancini, lo que había dejado pendiente Elena. Respecto a la pregunta de Mario respecto a la neurosis de transferencia, ¿qué pasa con la neurosis de transferencia en los tratamientos de baja frecuencia? Yo escribí en un momento dado un artículo sobre esto. En realidad, transferencia, todos nosotros hacemos transferencias permanentes en los vínculos de vínculos tempranos en todos nuestros vínculos humanos, ¿sí? Probamos, en cada uno que encontramos nuevo, cada persona nueva que encontramos, intentamos una repetición de los vínculos tempranos y el otro emite señales de que sí o sí no. En general es que no, porque son vínculos infantiles intentados en sujetos, por parte de sujetos adultos. Entonces, lo que ocurre con un analista es que el analista se ofrece y ni acepta ni rechaza la transferencia. La deja en un limbo que permite que se concentre sobre la figura del analista. Esto siempre y cuando el analista aparezca con cierta frecuencia. O sea, si no, el paciente busca, o la persona busca otros sobre los cuales ubicar esta transferencia. Entonces, lo que nosotros vamos a tener en los tratamientos de baja frecuencia es que no se concentra sobre la figura del analista las múltiples transferencias que normalmente tenemos distribuidas en el mundo. Y lo que vamos a tener son tratamientos centrados en las transferencias externas, o sea, en transferencias con personas, relatos de situaciones transferenciales con personas del mundo en el cual vive. La interpretación en términos de pasado histórico fijado va a traer antes de ser recordado ese pasado, como en lo que ocurre primero es una activación del patrón motor, o sea, de la acción ocurrida en aquel pasado en sesión. Entonces aparecen microescenas de fenómenos transferenciales que, si son comprendidos por el analista, esas microescenas pueden dar lugar a la construcción del pasado histórico reprimido. Entonces, no vamos a tener neurosis de transferencia, pero sí vamos a tener fenómenos transferenciales sobre la figura del analista. Y respecto al pluralismo teórico, yo quería hacer una aclaración de cuál es mi posición personal. Ahí no puedo hablar de la posición kleiniana, sino mi posición personal. No sé cuántos de ustedes saben que tenemos un grupo funcionando desde el 2017, trabajando en la integración de psicoanálisis. Este grupo parte del supuesto de que en realidad la teoría psicoanalítica es una sola. Lo que pasa es que la mente nuestra no da para abarcarla toda. Entonces, que cada uno de los desarrollos que nosotros estamos viendo son formas de funcionamiento de la mente y que las teorías, lo que faltan son algunos puentes entre las distintas teorías. En un momento dado, mi posición había sido, el objeto es un objeto complejo y yo tengo que preguntarle a cada teoría por qué la otra teoría ve lo que ve desde donde lo ve. Pero esto dio lugar a este grupo que trabaja en la suposición de que en realidad todas son complementarias unas de otras. Y más que un pluralismo teórico, es una propuesta de integración. Hasta acá.
Interesante lo que estás diciendo, Pablo, justamente en esto que decíamos de los puentes, ¿no? Cómo empezar a generar puentes en las distintas ideas. Sigo con las preguntas. ¿Sabés qué? Lidia, Había quedado, perdóname, había quedado lo que había dicho, lo que había preguntado Perla respecto a instinto y pulsión. Sí, sí. Me acordé ahora. A mí me parece que él habla de instinto, no quiere hablar de pulsión de muerte porque quiere diferenciarse de Freud y de Klein. A ver, entiendo lo de los puentes que plantea Pablo, pero me parece que en Winnicott hay como una intencionalidad de diferenciarse. Sería un poco al revés de lo que estás diciendo vos, Pablo, ¿no? Como él no tenía mucha intención de integrar, sino más bien de diferenciar las teorías. Bueno, lo que yo conozco de Winnicott me inclinaría a pensar lo opuesto, digamos, en que él, al contrario, lo que pasa es que estuvo sufriendo, como muchos hemos sufrido, los rasgos de carácter de psicoanalistas, no importa de qué línea teórica, pero respecto al autoritarismo de ciertos personajes dentro de la historia del psicoanálisis, y los tuvimos. Pero me parece que la noción de instinto y la noción de pulsión son dos nociones distintas. Pues nosotros trabajamos en psicoanálisis en general con una noción de instinto como un patrón fijo, ¿sí? Y en realidad, y la pulsión es una fuerza que empuja. Lo que está hablando Winnicott es él no se mete con la fuerza que está empujando, sino que está hablando de un modo de relación, que es lo que correspondería al instinto. Entre las cosas que integramos en este grupo de trabajo que estamos tratando de integrar el psicoanálisis, fue además estudiar etología, para poder estudiar esto que los psicoanalistas llamamos instinto o pulsión, y ver cómo funciona en los animales y cuánto de fijo, cuánto de flexible es. Bueno, y me había quedado alguna cosa más que no había contestado respecto al contexto, a los contextos histórico, y a la incidencia personal. La incidencia personal de los rasgos de carácter personales, creo que ya hice referencia a lo que pueden ser un grupo de mujeres autoritarias, como podían ser. Cuidado. ¿De mujeres o de hombres? El autoritarismo no tiene género, ¿no? No es un problema de género, son distintos. Freud era autoritario de otra manera, y era terriblemente autoritario, y expulsaba a la gente de la asociación psicoanalítica. Así que también lo tenía. Pero tienen rasgos propios este grupo. Lo decía porque eran 4 mujeres muy poderosas, ¿sí? Que generaron determinada tendencia a copiarlas, a hacer identificaciones con ellos en sus discípulos. ¿Podéis nombrarlas? Susan Isaacs. Susan Isaacs, Paula Hyman, Joan Rivière y Melanie Klein, ¿sí? Había otras también que también tuvieron características así. Respecto a la situación histórica, yo me inclino a pensar que tiene en general mucha importancia, en el sentido de que generalmente el contexto histórico, si nosotros nos centramos solo en el mundo intrapsíquico, queda explícitamente forzado a ser inconsciente. O sea, la autoridad del analista lo transforma, la autoridad del analista en términos de imago parental primaria, lo transforma en que de eso no se habla. Y está ahí, con lo cual transforma el presente que se está viviendo en inconsciente. Es una posición. Bueno, tenemos un montón de preguntas más, así que sigo con las preguntas. Lili Lamen, bueno, dice, para Pablo, si podría aclarar el concepto de la necesidad de padres analizados para Klein. Claudia Fox los felicita, Beatriz Rodríguez los felicita,
Estela Maris Cadenas dice, muchas gracias a ambos por las exposiciones, un placer escucharlos. Elena, ¿podés ampliar lo que decís de la experiencia de desilusión? Muchas gracias. Ezequiel Lynch plantea felicitaciones a los expositores y le plantea a Pablo si podría profundizar en la noción de objeto hiperreal. Perla Frenkel agradece muchísimo las presentaciones y las respuestas. Ana María Sloninsky dice, Elena, ¿podrías repetir lo que dice Winnicott sobre el instinto de muerte? Muchas gracias, muy interesante, creo que lo retomó recién. Bueno, Graciela Makonstinsky dice que muchas gracias. José Cernadas, muy interesante y motivadores los trabajos. Elena, el objeto transicional posibilita y o facilita el jugar o es independiente de esta actividad. Y Pablo, ¿podrías resumir, la diferencia de Klein con Anna Freud? Bueno, interesantísimo, muchas gracias. Silvia Schlasmach dice que muchísimas gracias por el trabajo y todo lo demás, y felicita y retoma lo que comenta Pablo, que enriquecedor seguir pensando cómo se debate en psicoanálisis. Inés Burri, es interesante entender, solo tenemos las lecturas que hacemos nosotros de cada autor, obvio, qué bueno eso. Cómo pensar los malestares en la cultura, plantea Silvia Schlasman, actuales en las teorizaciones que representan hoy. Cómo piensan los malestares culturales actuales en las teorizaciones winnicottiana y kleiniana. Y María Eugenia Farrés dice, pensando desde la clínica, ¿qué creen que aportó la teoría que cada uno representa como modificaciones de intervención? Y tienen unos minutos, así seguimos después si hay más preguntas. La última, ¿me releí la última? Farrés, pensando desde la clínica, ¿qué creen que aportó la teoría que cada uno representa, Klein y Winnicott, como modalidades de intervención? O sea, ¿cuáles serían las particularidades de las modalidades de intervención de cada teoría? Bien. Bueno, vamos por la experiencia de desilusión que preguntaron primero. De lo que se trata es de esa primera unidad madre-hijo, que dice solo se ven dos desde afuera, pero funcionan como uno, identificación primaria, y ahí es donde dice, esperamos que la madre pueda responder a las necesidades del bebé para su satisfacción, y esto permite que el bebé tenga la ilusión que cada vez que él tiene hambre y quiere tomar la teta, aparezca una teta o un biberón, armando la ilusión de que lo creó él como él lo quería, apareció, ¿sí? Winnicott lo que dice es tan importante esto, este momento de creatividad y de omnipotencia, de pensarse posible de crear un objeto, como la desilusión. Aparece la desilusión cuando el bebé está con una necesidad, por ejemplo, tiene hambre, quiere que aparezca ese biberón o la teta, y eso no sucede. La madre está haciendo la comida para el resto de la familia, o está leyendo un libro, o no se dio cuenta, o pensó que tenía dolor de panza y le hace masajes en la panza en vez de darle de comer. Ese estado de desilusión, es decir, no llega lo que yo necesito, sino que tengo que estar esperando, empieza a permitirle al bebé ir diferenciando que ese objeto, es la paradoja, objeto no objeto, sino objeto integrado, que estaba siempre conmigo, no está, y no me está ayudando con lo que necesito. De ahí se arma la posibilidad del mundo externo. La desilusión es fundamental para el armado del mundo externo. No yo, no yo. Creo que es claro hasta ahí, ¿no es cierto?
Bien. El objeto transicional es fundamental para poder jugar. Es como, no me acuerdo quién lo preguntó, pero José Cernadas. José Cernadas. José Cernadas, a mí me parece que el objeto transicional aparece como puente entre la realidad externa y la realidad interna, y si en algún momento es la importancia del objeto transicional es que crea un espacio, y el espacio es el espacio del jugar, y que será jugar durante toda la vida de distintas formas, como puede ser pintar un cuadro, por ejemplo, o hacer un chiste, o trabajar pensando en alguna cosa que nos interesa. Sí, la verdad que el objeto transicional y el jugar están absolutamente relacionados. Y después, ¿qué más? Los malestares actuales de la cultura, pensados desde Winnicott. Y yo pensaba, la verdad que hablando el otro día con una amiga, ella me decía, uy, vas a escribir sobre Winnicott. En estos tiempos también hay bombardeos, ¿no? Y es cierto, en estos tiempos hay bombardeos y nosotros seguimos pensando en los pesares o en los malestares de nuestros pacientes. Me parece que así como en aquel momento nos enseñó a ver cuál era la historia del niño, qué pasaba con los niños que estaban en los campos aislados de sus padres, nos llevó a pensar si no era eso lo que les hacía mal y habría que modificar algo de lo exterior para que esos niños estuviesen bien. Me parece que hoy nos aporta esto de poder seguir pensando qué pasa con el medio ambiente que nos rodea. El medio ambiente facilitador, como él lo llama, es el que nos permite ser con tranquilidad. Bueno, durante toda la vida, no solo con el bebé. Digamos, cuánto de los sufrimientos psíquicos tienen que ver, por ejemplo, en este momento, con el periodo de pandemia que pasamos en el último tiempo. Yo creo que nos ayuda a pensarlo. Hoy me parece que hay pocos analistas que pueden pensar un paciente sin su entorno, sin lo que está sucediendo alrededor. Hasta ahí. Bueno, yo tengo anotado la necesidad de análisis de los padres para Klein. ¿Me escuchan? Ok. Y En realidad, Klein lo que está planteándose es que los modos de fijaciones que se establecen en los vínculos de los padres con los chicos, con frecuencia están determinados desde los chicos y desde los papás. Y en general esas determinaciones son inconscientes. Cuando los papás venían a consultarme en algunos momentos, hoy en día yo no estoy atendiendo niños, pero en otra época yo atendía chicos, cuando me preguntaban cómo podían hacer para ser mejores papás, yo simplemente les decía, miren, los papás hacen lo mejor que pueden por sus hijos. Lo que podemos hacer es que usted pueda entender las cosas que le pasan a usted, y que su hijo aprenda a vivir con los papás que tiene. Esto hace que muchos chicos en análisis mantienen oculto las mejorías para no ser sacados de análisis antes de tiempo por la fantasía de los propios padres. Esto tiende a no ocurrir con papás que sí pueden ver sus propios aspectos de repetición infantil en el vínculo con sus hijos. Por eso se planteaba la necesidad de análisis de los padres, porque la objeción era
bueno, yo puedo recomendarles cosas, pero lo van a seguir haciendo. Una mamá que mete a su hijo a la cama con ella y termina el marido yéndose a dormir a la cama del chico, lo sigue haciendo por más que yo le diga que eso no se hace, a menos que descubra por qué está haciendo lo que está haciendo con ese nene, ¿sí? Esto es más o menos esto. La segunda cuestión que estaba planteado era el de los objetos hiperreales. No está en la bibliografía. Es un término que uso yo, que a mí me sirve, y que agrupa los objetos idealizados, los objetos persecutorios, el yo del narcisismo, los amores pasionales intensos, los grandes ideales y las creencias en los grandes ideales, todas aquellas cosas que están sobreinvestidas en el modelo de Freud, las representaciones sobreinvestidas, pero que tienen características de objeto. Entonces, eso a mí me resulta útil para entender el tema de las cargas en juego y digamos, el planteo económico que está en juego. La otra pregunta era la diferencia entre Klein y Anna Freud. La diferencia que yo entiendo fundamental en términos teóricos, ¿sí?, de las formulaciones de Klein y de Anna Freud, es que Anna Freud decía que lo que teníamos que lograr primero es un sepultamiento del Edipo y una estructuración de la represión, ¿sí? Y que no podían ser interpretados los materiales previo al sepultamiento del Edipo y que no tenía utilidad eso. En cambio, Melanie Klein se metió con lo que es el mundo pregenital principal y que corresponde a los montos de fantasías de los niños y de los adultos que están en juego en ese terreno. Esto es lo que se llama ansiedad psicótica o angustia psicótica, ¿sí? Ese es el voltaje emocional que tienen las pasiones dentro del tiempo previo al sepultamiento del Edipo. La energía que sostiene la estructura de la represión que se instala en el Edipo es la que sale de los procesos de integración y de identificación. Entonces, la diferencia central es que para Anna Freud, primero hay que establecer una buena represión y después analizar los emergentes de ello. En cambio, Melanie Klein se mete directamente con el mundo infantil, con los niveles de pasión que tiene el mundo infantil, previo al Edipo. Respecto a los malestares actuales y a las modificaciones de intereses actuales, yo lo que les diría es que hay cosas que están ocurriendo hoy que nosotros tomamos como absolutamente normales, que son parte del mundo líquido que describe Bauman. Ok, que describe Bauman. Y del amor líquido y de la fluidez de los vínculos, ¿sí? Y la fragilidad de los vínculos. Esta fluidez y fragilidad de los vínculos, en la teoría psicoanalítica, en la teoría kleiniana, estaba descrito para los vínculos psicóticos. O sea, alta pasionalidad, la transferencia psicótica es lábil, muy rápida, y si no es satisfecha, se abandona, ¿sí? Y tiene a producir estallidos pasionales, ¿sí? Entonces, nosotros estamos viviendo un mundo que legaliza como normalidad un tipo de funcionamiento a predominio psicótico.
Con lo cual es lógico que veamos fragmentado el mundo como lo vemos, y es lógico que el intento mejor de solución que encontramos para eso es hacer una organización esquizoparanoide y dividir el mundo y dividir en una guerra. Pelearnos entre buenos y malos, entre idealizados y persecutorios, que en realidad es un poco más organizado que este mundo fragmentado que tenemos en el mundo líquido. Bueno, esto es una hipótesis, qué sé yo. Bueno, vamos a una última vueltita de preguntas. Acá hay una pregunta de Elena Herst que dice, pensando en los niños haciendo berrinches, ¿cómo toma la contratransferencia Winnicott y Klein? Y me quiero tomar el atrevimiento de hacer dos preguntas yo. Una es, ¿qué opinan de la psicoeducación? Digamos, de alguna manera Winnicott tuvo una postura de convocar a los padres y apoyarlos desde distintos lugares, inclusive programas radiales, etcétera. Creo que Klein no tanto, y me gustaría saber su opinión. Y otra que Elena dijo que para Winnicott era más importante el setting que la interpretación, y quería consultarlo a Pablo, ¿qué opina desde Klein en esta posición? Vamos a estas preguntitas y los escuchamos. ¿Elena o yo? Vamos. Bueno, hay todo un artículo de Winnicott que habla del odio en la contratransferencia. Me parece que ese artículo nos sirve para pensar. Él plantea que es muy importante poder, el analista, ser consciente de qué es lo que le produce el paciente, qué sentimientos despierta el paciente para no actuarlo en sesión, para no repetirlo en la transferencia con el analista. Me parece, es como, él dice que los pacientes difíciles, los pacientes graves, producen, él dice odio directamente, como que hay momentos de odio, y que si el analista no puede sentir ese odio en algún momento, no puede seguir trabajando porque se va a filtrar por algún otro lado, por alguna interpretación, por algo que no va a ayudar al paciente. Es decir, que presta mucha atención a todo lo que es la contratransferencia y lo analiza. Sí, sí, muy importante en la teoría de Winnicott. Respecto a la psicoeducación, me parece que por el momento en el que vivió, por el tema de la guerra, por su nexo con la pediatría, él estuvo en lugares trabajando con los niños que estaban aislados de sus padres. Me parece que todo eso influyó para que, aparte tenía un lenguaje muy claro, él algo del lenguaje habla también, él dice que quisiera que no se creen muchas nuevas palabras para que nos podamos entender, ¿no? Y bueno, con este lenguaje claro que se le criticó muchísimo, se lo despreció bastante por cómo hablaba él y por su teoría, esto de adaptarse a las necesidades, en un principio adaptarse a las necesidades del paciente. Bueno, fue bastante criticado, ¿no es cierto? Yo creo que él tenía algo en su cabeza respecto a la educación, algo de lo psicoeducativo, porque, bueno, se prestó para, como vos decías, para programas de radio, dio muchísimas conferencias, muchísimas, que eran abiertas, uno pasaba y entraba, era así, la puerta estaba abierta, ¿no? Y se dicen que era muy interesante escucharlo, que su forma de conversar era muy atractiva. Yo en eso coincido con Pablo cuando dice
lo que importa son los cambios que los padres pueden hacer profundamente, ¿no? Porque lo otro, cuando nos quedamos pensando en las indicaciones, a veces con suerte pueden servir, pero son de poca duración generalmente, ¿no? Así que ahí coincidimos realmente. Cuando vos podés decirle a una mamá, saca al chico de la cama 35 veces y si esa persona no está dispuesta a entender qué pasa, no lo va a sacar. Y lo vemos en la clínica. Así que bueno, hasta ahí, Pablo. Bueno, retomo el tema de la contratransferencia. No, a ver, empiezo al revés. Empiezo por la difusión del psicoanálisis, la difusión de la psicoeducación, ¿sí? Lo único que yo conozco de Klein en términos de psicoeducación es lo que ella sostenía bien al principio, que era lo que ella llamaba crianza psicoanalítica, que era la recomendación a los padres de contestar siempre con la verdad y y responder plenamente a todas las preguntas que los chicos hicieran. Y si uno no lo sabía, decir, no lo sé, vamos a averiguarlo. ¿Sí? Esto, que parece una simplicidad, en realidad es muy profundo, porque si nosotros pensamos que el mundo es un continuo, si nosotros mentimos en algo, como dicen, las mentiras tienen patas cortas, porque salta por otro lado la falsedad. Y el chico deja de tener confianza en lo que los padres le dicen. ¿Sí? Esto respecto, pero como les decía, las modificaciones principales vienen por los análisis, un poco lo que hablaba Elena. La otra cosa que quería incluir es que analistas kleinianos en la Argentina, como eran Raskowski y Garma, daban conferencias en el aula magna de la Facultad de Medicina en la época de mi madre. Así que estoy hablando de los años 40 y pico, 50. Y esas aulas, el aula magna de la Facultad de Medicina, que debe tener capacidad para 2.000 personas más o menos, no sé cuántas, pero es enorme, se llenaba para las conferencias de Garma y de Raskowski sobre psicoanálisis. Así que sí se hacía difusión, y parte de la difusión que tiene el psicoanálisis en la Argentina se lo debemos a eso que se hacía. Bueno, respecto a la contratransferencia, para la posición kleiniana, las fantasías que se juegan en la temprana infancia, antes del sepultamiento del Edipo, son lo que se denominan fantasías psicóticas. ¿Sí? Y las ansiedades que se juegan son de ese orden de magnitud. Con los pacientes psicóticos, los pacientes neuróticos esperan que el vínculo con el analista sea un vínculo de amor y el vínculo de odio esté afuera, en otro lado, preferentemente disociado. Esto es, el pago, si lo paga la prepaga, mejor, porque entonces queda más alejado el pago. En cambio, los pacientes psicóticos, y en ese sentido los niños son parecidos, lo que tienen es una necesidad tiene una fuerte necesidad de verdad. Esto es lo que lo plantea Bion. Esa necesidad de verdad hace que si solo ven el aspecto amoroso y no encuentran en la respuesta del analista el aspecto del odio en la contratransferencia por lo que le están haciendo, dejan de creer. No creen, porque
perciben el engaño de que si te están lastimando por algo, o haciendo algo mal, ¿cuándo va a aparecer la devolución de eso? ¿Se entiende? Esto juega tanto en los chicos como juega en los adultos. En los tratamientos de adultos, un paciente que no está pagando, o que está llegando tarde sistemáticamente, o que está rechazando sistemáticamente las interpretaciones, descalificándolas, está esperando en cualquier momento la respuesta agresiva del analista. Si el analista no es consciente de esto, y no puede verbalizarlo en términos conscientes, el paciente se va a sentir muy perseguido. Porque ¿desde dónde viene tanta bondad? ¿Se entiende? Esto respecto al manejo de la contratransferencia. Bueno, Tufi, me parece que ya hablé demasiado. No, te faltó contestarme lo que es esto que decía Elena, era más importante el setting para los winnicottianos que la interpretación en sí misma, y cómo lo piensa Klein. No, Klein sí piensa lo mismo, en el sentido de que el setting es importante, es muy importante, porque si no, no ves cuándo se modifica. Después de esto hubo deformaciones, ¿sí? En cuanto a rigidez del setting, pero eso era por rasgos de los analistas o por comodidad de los analistas. Klein, de hecho, modificaba el setting. De hecho, se fue a trabajar al campo porque había bombas. Y el caso Richard está trabajado en una casa de unos amigos que le prestaban un espacio. Así que el setting se modificaba en función de las necesidades. Pero el setting tiene que tener, bastante parecido a lo que describía Elena, y esto lo trabaja Meltzer especialmente, las características de caucho. Se estira, y cuanto más se estira, más resistencia ejerce, y tiende a volver a su forma. ¿Sí? Hay otra cosa que mencionaste que a mí me parece muy interesante, y también querría saber la opinión de Elena, cuando vos decís que se interviene o se actúa con interpretación cuando el juego aparece como repetitivo. Pensaba en esto en relación a la intervención terapéutica en adultos cuando aparece la resistencia. No se analiza la transferencia, sino en tanto resistencia. Si lo estás pensando de esta manera, y si Winnicott actúa de la misma manera. Esta era una pregunta, si cuando se reiteraba el juego ahí se intervenía o se intervenía en el jugando. En las dos situaciones, se interviene en el jugando mientras está el juego, si es que tiene sentido intervenir, no solo verbalmente, sino en el jugar mismo, ¿sí? No solo con una interpretación, sino en el jugar mismo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, Sí, no? sí. Y ahí me perdí. Estábamos con el jugar. Y la repetición, sí, la repetición en tanto resistencia, bueno, ¿no? el tema del jugar y un jugar repetitivo, evidentemente nos está marcando algo, nos muestra algo, tenemos que leer qué es lo que nos está marcando, y a veces con niños incluirnos en el juego de manera de tratar que algo de ese juego se modifique para abrir otra cosa. Y a veces uno directamente puede decir, estoy aburrida de este juego, en relación a lo que decía Pablo. A ver, un pibe que está jugando con vos a la lucha y te da alguna con la espada que te duele un poco más que lo razonable, digamos, no, deja de ser un juego. Ahí es cuando ese juego se transforma en una descarga, y es donde uno tiene que parar y decir, me dolió, así no estamos jugando, esto no es un juego. Y la verdad es que
inclusive cuando se tornan descarga, qué sé yo, muchas veces pasa que los chicos empiezan jugando y después vos ves que empiezan como a desplegar y a soltar una cantidad de energía que no es juego. Y entonces ahí hace falta una intervención, ya sea a través de un juguete o de una acción del analista o de una interpretación. Sí, sin duda, un jugar en el niño que se repite nos está hablando de que por lo menos allí hay un mensaje importante a descifrar. Bueno, hay una última pregunta, porque ya estamos casi en la hora, pero que está muy buena, de Silvia Schlafman, que dice, ¿consideran algún concepto específico en cada marco teórico que sería necesario hoy repensarlo? O sea, cada uno desde su posición, ¿consideran que hay algún concepto que habría que repensarlo? Yo creo que toda la teoría hay que repensarla en la medida de lo posible. Sí, yo creo que, por ejemplo, hay la famosa frase esta de madre suficientemente buena, ha sido tan baqueteada, tan mal usada, digamos, es un término que la verdad que estaría bueno repensar, lo que se pudiera repensar, el ambiente facilitador. Hay términos que hay conceptos de la teoría que terminan funcionando como cliché, vacíos de contenido. Entonces, desde ese punto, creo que está bueno repensar las teorías. Gracias, Elena. Pablo, Nada. vos, muy reducido, así ya nos despedimos. Sí, Elena mencionó justo un punto. Yo pienso, como Elena, que hay que repensar los conceptos de la teoría y que en general los conceptos más duros, por ejemplo, envidia primaria, pulsión de muerte, esos son oclusivos, son sellos para no pensar, porque ocultan una parte desconocida. Respecto a lo que decía Elena de madre suficientemente buena, uno de mis trabajos fue formular qué es una madre suficientemente buena desde el proyecto de Freud. Lo cual implica toda una conceptualización respecto a la formación de objetos. Y la barrera antiestímulo. Y la barrera. Bien. Claro, pero hay toda una cuestión respecto a la tesis económica, o sea, el tema del volumen de las pasiones que se enjuegan. Esto es una cosa. En la teoría kleiniana hay ciertos conceptos que a mí no me convencen, y por ejemplo el concepto de acting out, como el concepto de reacción terapéutica negativa. Son conceptos que para mí lo que están es ocluyendo algo que todavía no entendimos. ¿Sí? Esos creo que son los conceptos. El acting out es un lenguaje, si uno lo entiende, si uno lo puede entender. En cada punto hay. La envidia primaria no tiene mucho sentido porque cierra y no deja pensar. Esto por envidia. No me soluciona nada. ¿Sí? Esa es la idea. Y respecto al juego repetitivo, yo tiendo a pensar que el juego repetitivo se produce cuando no se encuentra la solución al juego. Cuando el juego está planteando un problema a resolver. Y en general, los contenidos de la mente plantean problemas a resolver. Cuando se transforman en repetitivos es porque hay algún axioma que impide que se avance. Y lo mismo pasa con la teoría psicoanalítica. Y por eso están en el consultorio. A veces en el consultorio, a veces son profesores. No, buah. No. Bueno, vamos ahora a abrir los micrófonos para que todo el mundo los pueda aplaudir en el nombre mío y de la comisión organizadora que la forma Carolina Farías, José Cernadas, Ezequiel Lynch y de Federico Donofrio.
Les queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por la tarea enorme que se han puesto los dos. Nos han enseñado un montón hoy y también nos han enseñado lo valioso que es el diálogo entre dos teorías que para muchos, sin tanto conocimiento, pueden ser muy opuestas y que parece que tienen más puntos en común de los que creemos. Así que nuestro profundísimo agradecimiento, invitarlos a todos al Congreso 22, 23 y 24 de septiembre, que va a ser un lujo. Muchísimas gracias. Abrimos los micrófonos. Muy bueno. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Gracias. Muy bueno. Gracias. Muchas gracias. Buenísimo. Pablo. Muchas gracias. Yes. Muy bueno. Bueno, Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos, por estar. Sí, Ustedes estuvo y maravilloso. escucharnos nuestros desvaríos. Estuvo buenísimo. A mí me encantó. Un va. hermoso diálogo. Un placer. Un hermoso diálogo. Un placer escucharlos. Sí. Marité, Hermoso. qué lujo tenerte aquí, Marité. Bueno, muchas gracias. Lo que me pasa es que, digamos, todo lo que tenga que ver con lo tecnológico, aunque